de endocrinología. El tema es muy concreto, es muy sencillo, es muy simple. La clase va a ser también en esa medida, ¿no? La hipófisis, como todos sabemos, la hipófisis es una glándula que está en la base del cerebro en la silla turca. Tiene estas características de la dimensión antero-posterior, la dimensión transversal, la dimensión de altura es más o menos 10, 15 transversal y de 8 a 9 milímetros de cefalocaudal. Y tiene dos porciones, una porción anterior, que es la adenohipófisis, que es más o menos 80% de la glándula, y la hipófisis posterior, que es un 20% y está constituida por tejido nervioso fundamentalmente. Es una prolongación axonal de los núcleos supraópticos y paraventriculares. La adenohipófisis tiene un lóbulo anterior, está formado por células acidófilas y basófilas, y la neurohipófisis constituye el lóbulo posterior, que es un centro de reserva más que nada de hormonas que se producen en los núcleos supraópticos y paraventriculares. Estas son los tipos de células y cada una tiene una función endocrina muy específica. Eso lo conocen perfectamente por sus estudios de anatomía y de histología. El lóbulo posterior, llamado también pars nerviosa, son una prolongación, ¿no?, axonal, que nacen en los núcleos supraópticos y paraventriculares y almacena fundamentalmente dos hormonas, la oxitocina y la vasopresina. La adenohipófisis, la neurohipófisis, que es una prolongación axonal. Y este es el sistema vascular de la hipófisis, es un tema portohipofisiario casi muy similar al del hígado. Esta es la anatomía, la neurohipófisis, la adenohipófisis, con todas las células que ustedes conocen, y este es el talito que lo une al encéfalo. En algún tiempo, durante mucho tiempo, tuvimos solo la radiología nada más para identificar la silla turca. Como ustedes pueden ver, solo se ve la estructura ósea. Acá tenemos las clinoides anteriores, el piso celular, las clinoides posteriores, el clivus y el seno esfenoidal. Esta es una representación frontal, pero más nos daba visión la incidencia en lateral. Pero no veíamos lo más importante, la glándula en sí, solo veíamos la estructura que la contenía. Acá tienen de un niño, acá tienen de un adulto, hay varias formas, varias presentaciones, pero por lo general siempre tienen la misma característica, ¿no? El piso celular, las clinoides anteriores, las clinoides posteriores y el seno esfenoidal. Luego, en la década más o menos del 70, se descubre cómo construir un tomógrafo computarizado. Ya se concebía que era un tomógrafo computarizado desde el principio del siglo XX, pero los algoritmos matemáticos eran muy grandes, muy complejos, y no había lo que hay ahora en la computación. Entonces se demoró mucho tiempo en construir un tomógrafo. Lo hizo Hanfield, Godfrey Hanfield, que ni siquiera era un ingeniero, tampoco era un médico, era un técnico de electrónica, y él construye el primer tomógrafo de la historia. Entonces, al adquirir la tomografía, la visión de la hipófisis se nos hace una realidad. Miren ustedes el taíto, miren la glándula, estas son las arterias que van a irrigar el cerebro. Este es el seno esfenoidal. Esta es una reconstrucción en computadora. El taíto, la glándula y el seno esfenoidal y el piso celular. Entonces, viene la tomografía computarizada. Estas son las primeras imágenes en corte axial. Ahí tienen ustedes, se emplea bastante sustancia de contraste
y se imaginaba perfectamente, o sea, se convertía en imagen perfectamente la hipófisis. Y podemos ver también la estructura ósea de la silla turca. Entonces tiene usted una reconstrucción acá en coronal. Esta es la forma como se obtiene la imagen en axial y se hace la reconstrucción en la computadora, y ustedes pueden ver perfectamente el taíto y pueden observar perfectamente la glándula. Desde el punto de vista de la tomografía computarizada no podemos diferenciar entre adenohipófisis y neurohipófisis. Todo se embadurna, se intensifica con la sustancia de contraste. Pero luego viene la resonancia magnética, y la resonancia magnética se convierte en el gol estándar para este tipo de estructura. Miren ustedes el taíto, tienen ustedes la adenohipófisis y la neurohipófisis, y hay que emplear sustancia de contraste, entre comillas, que es una sustancia paramagnética, que es el gadolinio, y con el gadolinio se intensifica la glándula y la podemos observar mucho mejor. Entonces tenemos dos elementos importantes desde el punto de vista de la imagen para convertir en imagen o imaginar, dice la literatura americana, la hipófisis. El gol estándar sería la resonancia magnética, y si no hay resonancia magnética, buena es la tomografía computarizada. Hay que emplear buena cantidad de sustancia de contraste para poder embadurnar y intensificar la glándula y poderla observar. Después, la patología más importante en la hipófisis son los procesos expansivos o los tumores, conocidos como adenomas. Y usted tiene una clasificación acá funcional de acuerdo a la producción de hormona, pero desde el punto de vista de radiológico nosotros no podemos identificar el tipo de células comprometidas. Entonces, esta es una clasificación más o menos de la frecuencia, ¿no?, de los tumores o de los adenomas que encontramos en la hipófisis. A la cabeza, el prolactinoma, que produce prolactina, y después las otras células, la adenocorticotrofina, que produce entre el 10 y el 15% de todos los tumores. Y la clasificación radiológica, que es la más importante desde el punto de vista de nosotros los radiólogos. Entonces clasificamos a los tumores de la hipófisis como microadenomas y macroadenomas. Microadenomas cuando tiene menos de 10 milímetros y macroadenoma cuando tiene más de 10 milímetros. Y eso sí lo podemos medir con la tomografía computarizada. ¿De acuerdo? Entonces, adenomas hipofisiales mayor de 10 milímetros son macroadenomas, y los adenomas hipofisiales menores de 10 milímetros son microadenomas. La radiología no hace diagnóstico ni anatomopatológico ni etiológico. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, miren ustedes esta imagen de baja densidad. Cuando se trata de un microadenoma es un poco difícil observarlo en tomografía computarizada, pero con los nuevos tomógrafos algunas veces sí lo podemos hacer. Miren ustedes, esta es una imagen, ¿no?, de baja densidad que casi no se embadurna o no se intensifica con la sustancia de contraste y no produce ningún cambio significativo ni en la hipófisis ni en las estructuras adyacentes. Entonces, miren ustedes, el taíto está en su localización habitual y la imagen no ha producido cambios significativos en la hipófisis. Pues bien, es un microadenoma. Acá no podemos decir que es un prolactinoma, o es un tumor productor de TSH, o es un tumor que produce adenocorticotrofina, porque la radiología no hace ese diagnóstico, pero sí nos dice que hay un proceso expansivo y que es pequeño, menor de 10 milímetros, y le llamamos nosotros microadenomas. Miren ustedes, en tomografía computarizada se hacen reconstrucciones hoy en día. Acá tienen ustedes la hipófisis y hay una imagen de baja densidad ahí, menor de 10 milímetros, que no produce mayores cambios en la hipófisis. Es un microadenoma.
La resonancia magnética es el gol estándar. Miren ustedes esta imagen de baja intensidad, se empleó sustancia de contraste y el tumor casi no sufre ningún cambio, se puede diferenciar perfectamente del resto del parénquima cerebral. Y este es el T2, el T2 no se emplea sustancia de contraste, solo se emplea sustancia paramagnética en T1, ¿de acuerdo? Márquenlo, solo en T1 se emplea sustancia de contraste. Y en glándulas normales se intensifica o emite señal con sustancia paramagnética. Bien, miren ustedes, en resonancia magnética podemos identificar perfectamente el proceso expansivo. Microadenoma, menos de 10 milímetros. Después va creciendo el tumor, si es que lo dejamos, y ya se convierte en un adenoma. Miren ustedes cómo ha desplazado el talito hipoficial. Miren ustedes cómo ocupa casi todo el espacio, ¿no?, de la silla turca. Entonces va creciendo y ya pasó de microadenoma a adenoma. Va creciendo mucho más, miren ustedes, va alterando ya la silla turca, la va adelgazando el piso celar, va creciendo hacia arriba porque es la zona de menor presión y desplaza al talito hipoficial y puede incluso invadir el seno cavernoso. Macroadenoma tiene más de 10 milímetros en su diámetro mayor. Sigue usted con el macroadenoma, miren ustedes cómo ha crecido, ha adelgazado la silla turca, se está introduciendo en el seno esfenoidal y va comprimiendo, ¿no?, el talito vesical y se puede invadir los senos cavernosos. Desde el punto de vista de la radiología, pueden haber cambios significativos. Miren ustedes cómo en este caso, este proceso expansivo, el macroadenoma, ha destruido toda la silla turca, ¿no? Ha invadido todo el seno esfenoidal. Cuando no es muy grande, todavía podemos diferenciar las estructuras de la silla turca, las clinoides anteriores, las clinoides posteriores, pero está adelgazado el piso celar. Pero no podemos identificar la hipófisis. Por eso que la radiología tiene un valor limitado. Lo podemos intentar de primera mano para ver cómo está la silla turca. Y si está grande, podemos indicar, en el mejor de los casos, una resonancia magnética y o una tomografía computarizada. Miren ustedes, este tumor grandazo ha destruido casi toda la silla turca, ha producido hipertensión endocraniana. Miren, esto se conoce como batido de bronce, ha destruido las clinoides posteriores, ha invadido el seno esfenoidal, macroadenoma. Y a continuación hacemos tomografía computarizada. Dice la literatura y dice la experiencia que cuando se trata de un macroadenoma es más que suficiente la tomografía computarizada con contraste. Esta se va a intensificar y nosotros podemos identificar perfectamente el tumor, los límites del tumor y las estructuras que ha invadido. Miren cómo ha adelgazado el piso celar, cómo ha comprimido y desplazado al talito, ¿no? Y se está invadiendo los senos cavernosos. Miren, este es mucho más grande todavía. En el estado actual del arte se debe hacer tomografía computarizada multicorte para poder hacer las reconstrucciones. Miren, esta es una reconstrucción coronal y esta es una reconstrucción sagital. Ya no hay seno esfenoidal, ha sido invadido totalmente por el tumor, ha invadido totalmente los senos cavernosos. Miren cómo ha desplazado, ¿no?, las carótidas, cómo ha desplazado parcialmente la arteria cerebral media. Macroadenoma de hipófisis. ¿Podemos decir que es un tumor secretor de prolactina? No. ¿Que es un tumor que produce hormona de crecimiento? No. Lo único que podemos decir desde el punto de vista radiológico, que es una imagen nodular, es heterogénea, que se intensifica con la sustancia de contraste y tiene más de 10 milímetros. Y se trata de un macroadenoma. Podemos hacer cambio de ventana y miren ustedes cómo ha destruido totalmente la silla turca y ha invadido el seno esfenoidal.
la resonancia magnética. La resonancia magnética es el gold estándar. Es el mejor examen para identificar los tumores de la hipófisis. Miren ustedes, T1 sin contraste, T1 con contraste, o con sustancia paramagnética, con gadolinio. Miren ustedes cómo se ha intensificado, cómo emite una señal muy intensa el tumor. Ha captado la sustancia paramagnética y lo podemos identificar. Miren ustedes, en T1 ya sabemos que hay un tumor muy grande, que es más de 10 milímetros. Sin embargo, con T1 con contraste, lo podemos observar mucho mejor. ¿De acuerdo? T1 con contraste, miren, este es un corte axial y este es una reconstrucción coronal. Entonces, la resonancia magnética es el mejor examen porque podemos identificar perfectamente el tumor. En T2 no empleamos sustancias de contraste y podemos observar, por diferencia de señal, podemos identificar perfectamente el tumor, pero es más que suficiente T1 sin contraste y T1 con contraste. Miren ustedes cómo podíamos identificar hace unos 20 años, 25 años que no había tomografía y no había resonancia. Veíamos la silla turca muy grande y veíamos los otros cambios endocrinológicos. Miren, osteoporosis, veíamos una mandíbula muy grande y unos senos paranasales muy prominentes. Entonces podíamos, este es otro paciente, podíamos hacer la identificación más o menos deduciendo, ¿no?, conjuntamente con la clínica, qué tipo de tumor se trataba. Este, por ejemplo, es un tumor secretor de hormona de crecimiento, macroadenoma, pues muy grande, y acromegalia. ¿De acuerdo? Bien, yo he traído esta imagen de este Walker. Hace muchos años, cuando yo era interno de medicina, una empresa me regaló un calendario, hace muchos años, y yo le guardé el calendario. Y revisándolo después, encontré este hueco ahí en el calendario. Yo sé que los incas no tenían fotografía, no tenían tomografía, no escribían como nosotros, pero dejaron a la posteridad este hueco, que estoy totalmente seguro que era una acromegalia de un individuo seguro que padecía de un tumor de hipófisis secretor de hormona de crecimiento. Y este es Martín Chambi. ¿Saben quién es Martín Chambi, verdad? Martín Chambi era un puneño que migró al Cusco y puso un estudio de fotografía en el Cusco. Yo conocí los aparejos de Martín Chambi la primera vez que viajé al Cusco, y él caminaba por todo el Cusco y encontró a este gigante. Miren ustedes, y se fotografió con el gigante. Este es Martín Chambi y este es el gigante que encontró. Yo estoy totalmente seguro que este es un individuo que tenía un tumor secretor de hormona de crecimiento en la hipófisis, pero que se produjo antes que se fusionaran los cartílagos de crecimiento. Por lo tanto, era un gigante y no era una acromegalia. ¿De acuerdo? Bien, entonces cuando se trata de hipófisis, miren ustedes, T1 con contraste, se ve perfectamente la naturaleza, la forma y la presentación del tumor, y cuando se hace en T2 no necesita sustancia de contraste o la sustancia paramagnética. ¿De acuerdo? Miren, T1 con contraste se intensifica marcadamente el tumor hipofisiario. En T2, por diferencia de señal, lo podemos identificar. Es el examen de elección. ¿De acuerdo? No lo olviden. Este es un síndrome que es un poco raro, a veces pasa desapercibido. Se conoce como síndrome de silla turca vacía. Vamos a la imagen. Miren ustedes, es una protrusión
del líquido cefalorraquídeo dentro de la silla turca y comprime a la hipófisis y la desplaza posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los nervios ópticos. Esta es la silla turca. Aquí solo se ve el taíto nada más, el taíto, y no se ve la hipófisis. Este síndrome casi no causa cambios endocrinológicos significativos. Algunas veces sí puede producir panhipopituitarismo y en ese caso sí se le detecta, pero en otros momentos no. El paciente o el individuo que padece de este síndrome se comporta como un individuo normal, porque hay secreción hormonal normal por parte de la hipófisis. Resonancia magnética, como que ya les he dicho que es el gol estándar. Miren ustedes, aquí tienen ustedes el taíto y acá tienen ustedes la hipófisis comprimida. Miren ustedes el taíto y la hipófisis comprimida, y el líquido cefalorraquídeo a través del diafragma por donde pasa el taíto hipofisiario se ha convertido casi en un divertículo, en una hernia, y ha pasado a la silla turca y comprime la hipófisis. ¿De acuerdo? Entonces se conoce como síndrome de silla turca vacía. Perfecto. Y después, los tumores extracelares, los más frecuentes. Entre el más frecuente es el craniofaringioma. El craniofaringioma es de los niños, pero también se puede producir craniofaringioma en los adultos. Se conoce como craniofaringioma del adulto. Más o menos representan el 2 al 4% de los tumores de cerebro. Puede estar presente en todas las edades, pero la mayor incidencia es en niños y en adolescentes. Y se forma de los restos ectoplásticos de la bolsa de Rayleigh. Son restos embrionarios. El 20% de los craniofaringiomas se originan en la silla turca, pero el 80% de ellos nacen por encima del diafragma celar. El tamaño es variable dependiendo en el momento en que uno lo diagnostique o lo descubra. Por lo general, cuando uno lo descubre, ha crecido, porque estos tipos de pacientes, como que son niños, van o los llevan un poquito tarde a la consulta. Y se va adaptando muchas veces el niño a las condiciones anatómicas y fisiológicas que produce este tipo de tumor. No es secretor de ningún tipo de hormona, pero sí comprime las estructuras vecinas. Entonces el niño, al comprimir el quiasma óptico, pierde visión, puede haber hidrocefalia, y los adultos acuden cuando, pues por supuesto, tienen alteraciones visuales. Cursan con clasificaciones de un 70 a un 90%, y la resonancia magnética es el diagnóstico de elección. Pero también se puede y se debe hacer tomografía computarizada multicorte si es que no hay resonancia magnética a la mano. Acá está, miren ustedes, una radiografía lateral. Miren, la silla turca ha sido invadida por el tumor y hay calcificaciones. Esa es una de las características importantes de este tipo de tumor. Es en niños, cursan con calcificación, pueden producir hipertensión endocraniana, pueden producir, porque comprimen, ¿no?, el quiasma óptico, pueden producir problemas visuales y se pueden introducir en la silla turca e invadir el seno efenoidal. Acá tienen una tomografía computarizada, miren ustedes, sin contraste, la gran cantidad de calcificaciones. Miren, es un tumor complejo, tiene una porción sólida, una porción quística, ahí está perfectamente, y hay un detalle, están los ventrículos laterales dilatados, o sea, es un tumor que está produciendo hidrocefalia y está produciendo probablemente hipertensión endocraniana. Resonancia magnética del mismo paciente, miren ustedes, el tumor se delimita mucho mejor, Este es el T1, miren ustedes, sin contraste,
sin contraste, y se puede observar perfectamente el tumor. Este es otro tumor, craneofaringioma. Miren ustedes, con sustancia de contraste o con sustancia paramagnética, con gadolinio, se ha intensificado marcadamente con la sustancia paramagnética. Miren, la hipófisis está ahí, o sea, es un tumor de presentación supracelar. El taíto está ahí, el seno fenoidal está acá, el clímax, las clinoides posteriores se pueden observar perfectamente, pero hay un signo añadido de que hay dilatación de ventrículos laterales, o sea, es un tumor que está produciendo hidrocefalia y probablemente también hipertensión endocraneana. Miren ustedes en la incidencia lateral las calcificaciones. Eso es importante identificar, porque casi el 90% de esta patología cursa con calcificaciones. Tomografía computarizada es el mejor método para identificar las calcificaciones. En eso le aventaja mucho a la resonancia magnética. Ahí está. Y hay un detalle, miren ustedes los ventrículos laterales dilatados, o sea, es un tumor supracelular, craneofaringioma, porque de repente es un adolescente, y con hidrocefalia. Miren, acá se le ha pasado sustancia de contraste, y se va a intensificar, ¿no? Se va a intensificar la porción sólida del tumor. ¿De acuerdo? Craneofaringioma. Bien, yo creo que esa es la información que hoy día tenía que darles. Vamos a verlo. También tengo que desarrollar este tema, tiroides. Como todos sabemos, porque hemos hecho anatomía, la tiroides es una glándula que está en la porción anterior, ¿no?, de la tráquea. Está a nivel del cartílago cricoides y está por debajo del... ¿Quién es el puntero? Llévalo. Y está por debajo del cartílago tiroides y está irrigado por ramas de la arteria carótida, ¿no?, y se desagua hacia las venas yugulares. Anatomía, en primer año de medicina. Entonces, esta es la localización en la cara anterior de la tráquea. Esta es más o menos las dimensiones de 4,6 por 2 centímetros en sentido longitudinal, cefalocaudal y transversal y anteroposterior. Y el istmo, porque va unido los dos lóbulos a través de un tejido que se conoce como istmo, es 0,3 centímetros. Los varones tienen la tiroides ligeramente más grande que las damas. Y la tiroides, afortunadamente, se estudia muy bien con ecografía. Hay gente que se dedica a hacer ecografía, radiólogos con muy buena performance, con muy bueno expertise y con ecografías en diagnósticos al 90-95% de la patología. El otro método es la tomografía computarizada, pero que es complementario a la ecografía. Por lo general es para hacer el estadiaje cuando se encuentra un tumor. Y por último, la resonancia magnética, que es un poco más difícil porque la asequibilidad es un poco difícil y porque los costos son más elevados. Entonces, desde el punto de vista de la imagen aquí en nuestro medio, la ecografía en primer lugar es en el algoritmo, y luego se puede complementar muy bien con tomografía computarizada. El ultrasonido entonces es la técnica de primera línea, permite una evaluación morfológica y vascular de la tiroides, pero esto de vascular está perdiendo terreno, o sea, el Doppler ya prácticamente no se emplea cuando se trata de patología tiroides, como que se lo voy a mencionar después. Y, bueno, se puede hacer también ecografía intraoperatoria, algunas veces no es muy necesario, y eso es lo importante. La ecografía determina la conducta diagnóstica, o sea, qué es lo que vamos a hacer para diagnosticar a este paciente, la terapéutica, y muchas veces hace procedimientos intervencionistas con lo que se puede hacer el diagnóstico
patológico. Específicamente se hace biopsia de las tumoraciones que pueden ser sospechosas de malignidad. En realidad, la ecografía sirve para lo siguiente. Sirve para decirnos, ¿este tumor es maligno o este tumor es sospechoso de ser una lesión de tipo benigna? Entonces, para eso empleamos la ecografía. Cuando ya estamos muy seguros de que es un tumor de tipo maligno, empleamos tomografía computarizada para el estadiaje de la lesión. ¿De acuerdo? Acá está la ecografía. Miren ustedes, este es en el corte longitudinal y este es en el corte transversal. Acá está el lado izquierdo, el lado derecho, todo este es la glándula, este es el músculo, este es la carótida, este es la tráquea y este es el istmo. Lo podemos medir y tiene que estar más o menos entre las dimensiones que les he mencionado. La tomografía está indicado como segunda línea, es para la estratificación, para ver si esta lesión maligna se ha extendido a los ganglios, se ha extendido a otros órganos, ¿de acuerdo? Y bueno, la resonancia magnética tiene su ventaja, ¿no? Pero porque es más predictivo y porque tiene un valor predictivo negativo también alto. Pero tomografía nos permite ver si hay una extensión de la patología o del tumor benigno o del tumor maligno intratorácico, porque en algunas personas la tiroides no está en esa localización donde habitualmente nosotros sabemos, sino se puede introducir en el mediastino prevascular. Y los tumores de tiroides también se pueden prolongar caudalmente y introducirse en el mediastino anterior. Entonces, miren ustedes, tomografía computarizada, podemos identificar perfectamente la glándula. Ahí está. Miren ustedes, esta es la yugular, esta es la carótida, este es el lumen de la tráquea y este es el esternocleidomastoideo. Perfecto, lo vemos perfecto. Estas son venas yugulares superficiales, esta es la yugular interna, se ve perfectamente la grasa, todo ve tomografía computarizada. Es un bello procedimiento diagnóstico por imágenes. Entonces, las dos herramientas más importantes, grábenselo, no se olviden, en el estado actual del arte, la ecografía, ahí tienen ustedes la ecografía, vemos perfectamente la glándula y la tomografía computarizada, en este caso sin contraste. ¿Por qué se ve la glándula sin contraste en una tomografía computarizada? Porque tiene yodo en su composición. Perfecto. La medicina nuclear o los isótopos radiactivos, ¿se utilizan también? Sí, algunas veces se utilizan, ¿no? Se utilizan para evaluar la glándula. Se hace isótopos radiactivos, se utiliza tecnecio 99 y es un método muy sensible, siempre y cuando haya un tumor captador del isótopo. Sin embargo, cuando hay nódulo frío puede corresponder a un adenoma hipofuncionante o que no funciona, o un quiste, o un carcinoma o una tiroiditis. Entonces, no es muy específico, es sensible, pero no específico. ¿De acuerdo? Y acá tienen ustedes una representación gamagráficamente, ¿no? Este fue un adenoma hiperfuncionante. Acá lo tienen ustedes, en ecografía se ve mucho mejor y algunas veces no nos basta solo la ecografía para hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la patología que me han encargado conversar esta mañana? Las tiroiditis, o sea, los procesos inflamatorios infecciosos de la tiroides. Pueden haber de todo tipo, viral, como lo que vamos a conversar, puede ser bacteriano, puede ser micótico, pero son raros. Los procesos inflamatorios de la tiroides en nuestro medio son raros. Más está creciendo mucho más el cáncer de tiroides y está creciendo mucho más en jóvenes. En jóvenes
en adolescentes, en jóvenes, en adultos jóvenes también, pero más en el género femenino. Entonces, la tiroiditis pues, es una lesión inflamatoria, puede causar dolor cervical a la palpación, puede ir acompañado de fiebre, escalofríos y otros signos de infección. La tiroiditis de Kerman es una tiroiditis mediada por virus. Empieza como un resfrío, como un problema respiratorio alto, y un par de semanas después el paciente puede aquejar aumento de volumen y dolor en la glándula. Entonces, la etiología de la tiroiditis de Kerman es de tipo viral. Y en las damas mucho más frecuente que en los varones. La glándula puede aumentar de tamaño uni o bilateralmente. La cápsula de la tiroides está intacta, regresa. Yo no podía hacer esa cosa cuando era alumno. Y esta es una representación anatomopatológica. Hay células multinucleadas en este tipo de procesos inflamatorios. Células gigantes multinucleadas, que es lo que hace el diagnóstico, ¿de acuerdo? Y puede remitir esta enfermedad, porque es viral, puede remitir en forma espontánea o puede durar un poco, ¿no? Su evolución clínica es la siguiente: es una tiroiditis granulomatosa, porque por eso que hay células multinucleadas, gigantes multinucleadas, existe un aumento variable, ¿no?, de volumen de la tiroides, puede causar con dolor, puede causar con hipertiroidismo, es transitorio y puede remitir también espontáneamente a las 2 o a las 6 semanas. Y la glándula, una vez que ha recuperado su volumen, puede recuperar su función, ¿de acuerdo? Se puede convertir en un paciente eutiroideo. Acá tienen ustedes un aumento de volumen de la glándula. Ahí está rechoncha, tiene más allá de las dimensiones de las que hemos conversado, puede ser discretamente dolorosa, pero está bien delimitada porque la cápsula está intacta, ¿de acuerdo? Entonces, es más que suficiente muchas veces una ecografía, porque no utiliza radiaciones actínicas. Como todos sabemos, la ecografía utiliza ondas mecánicas de presión, ¿no? Y no son radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? Entonces, es más que suficiente. El otro problema inflamatorio es mucho más frecuente, es la tiroiditis de Hashimoto. Esto causa con hipotiroidismo, ¿no?, y por destrucción inmunitaria de la glándula. O sea, el cuerpo genera sus propios anticuerpos que atacan las células foliculares y las destruyen, ¿de acuerdo? Entonces, a diferencia del Kerman, que era viral, este es autoinmunitario. Su prevalencia está entre los 45 y los 65 años y afecta más a las mujeres que los hombres. Más o menos 10 damas por un varón, o puede ser incluso hasta 20 damas, un varón. Es la principal causa de bocio no endémico, y tenemos como precepto que el bocio es el crecimiento de la tiroides, ¿no?, para convertir al individuo en un paciente eutiroideo o una persona eutiroidea. Es la compensación que hace la tiroides para mantener los niveles de producción de glándula tiroidea normal, ¿de acuerdo? Pero puede ser un bocio total, un bocio difuso. Tiene un fuerte componente genético en las personas que lo padecen, pueden ser varias en la familia o pueden tener antecedentes que el abuelito o la abuelita tuvo tiroiditis de Hashimoto. Y cosa con aumento de volumen,
y es difuso en su localización, la cápsula está intacta, los folículos tiroideos se atrofian, tapizados por células epiteliales de citoplasma eosinófilo, y a estas se les conoce como células de Hartle. Esto hace el diagnóstico anatomopatológico. Aunque en el estado actual pocas veces se hace biopsia en este tipo de pacientes porque la clínica y la ecografía es más que suficiente. Pero si se llega al diagnóstico anatomopatológico, o sea, se le hace biopsia, punción, aspiración con hoja fina y se identifica estas células, se hace el diagnóstico anatomopatológico de Hashimoto. Y va asociada a otras enfermedades inmunológicas del individuo, que puede ser diabetes tipo 1, adrenolitis inmunitaria, lupus eritematoso y linfoma no Hodgkin. ¿De acuerdo? Entonces, en estas glándulas biopsiadas se tiene que identificar las células de Hartle. Hace el diagnóstico definitivo. Acá está la tiroiditis de Hashimoto, está aumentada de volumen y posteriormente puede producir fibrosis. Se puede producir fibrosis en estas glándulas y, por supuesto, que cursa con hipotiroidismo. Después, el otro tema, y es tal vez el más importante y el más frecuente, es el nódulo tiroideo. ¿Cómo se define el nódulo? Como una tumefacción de aspecto tumoral que está delimitado y palpable dentro de la glándula. O sea, el nódulo muchas veces lo podemos palpar, ¿no? Está tumefacto, aumentado de volumen, ¿no es cierto? Y lo podemos palpar. Es una entidad frecuente, miren ustedes, del 4 o 7% de toda la población, y debe ser muy similar en nuestro medio, tienen nódulos palpables en la tiroides. Se encuentra en la mitad de la población mayor de 50 años, haciendo ecografía cervical, y el otro 50% son diagnosticados en la sala de autopsia. O sea, esos pacientes que mueren violentamente, ¿no? Se les puede encontrar que tienen nódulos tiroideos que han pasado desapercibidos. Las damas nos siguen llegando a la delantera, es 8 veces más probable una dama, ¿no?, que un hombre. Pero cuando se encuentre un hombre, lo más probable es que sea maligno. ¿De acuerdo? Sí, esto es importante. Cuando uno encuentra un nódulo, lo que tiene que hacer es diagnóstico de cáncer o descartar la posibilidad de cáncer. Para eso es este método. Pero, sin embargo, los más frecuentes son benignos. Y puede ser una hiperplasia nodular. El cáncer de tiroides es más frecuente en la mujer. El 80% son damas. Y por lo general ha habido alguna vez una exposición a radiación. No está determinado que las produzca directamente, pero de repente entre los antecedentes puede haber exposición a la radiación. Esto es en la literatura, que se presenta en la 5ª década de la vida, pero mi experiencia es que estamos viendo en la 3ª década de la vida, 2ª, 3ª década de la vida, cáncer de tiroides. Acá está el diagnóstico. Miren ustedes, es un nódulo, lo vemos perfectamente. Acá hay uno más pequeñito. Entonces, esto es una tumefacción, muchas veces palpable y dentro de la glándula. Puede estar delimitada. ¿De acuerdo? Nódulo tiroideo. Miren, esta es en el istmo, ahí está. Esto sí se palpa y se ve. Incluso los pacientes dicen, doctor, cuando yo le pongo en el espejo y paso saliva, se ve que tengo una bolita. Y se le hace su ecografía de primera intención y se puede descubrir el nódulo con las características que vamos a conversar, que hace la diferencia entre un nódulo benigno y un nódulo maligno.
Puede tener calcificaciones también. Puede ser como cáscara de huevo también. Ahí está. Ahí está. Este es en el corte transversal, este es en el corte longitudinal. El Doppler ya no se está usando. El Doppler está pasando a la historia, pero ya no tiene una importancia relevante en el diagnóstico del nódulo. Nódulo maligno o benigno está perdiendo importancia. Y se está tratando de emplear un lenguaje común, de manera tal que yo me pueda comprender con otro radiólogo que, por ejemplo, está en Chile, ¿no? Y es un idioma muy similar al que se emplea cuando se tiene patología de mama. En este caso, en la mama se conoce como Beck-Wrights, pero en el anterior se conoce como T-Rats. No todos están de acuerdo. Hay varios métodos, pero en algún momento nos vamos a poner de acuerdo y vamos a utilizar uno de ellos. Y el nódulo tiroideo son excesivamente comunes, ya lo hemos dicho, con una prevalencia hasta de 68% en la población común y corriente. Y este método nos sirve para esto, para decirnos, este nódulo hay que biopsiarlo o este nódulo no hay que biopsiarlo. Si este nódulo es sospechoso de malignidad o este nódulo es sospechoso de benignidad. ¿De acuerdo? Afortunadamente la mayoría son benignos. Y los malignos menores de 1 centímetro exhiben un comportamiento no agresivo. O sea que uno los puede controlar en el tiempo. ¿De acuerdo? El método nos sirve para decirnos qué pacientes van a ser sometidos a biopsia con aguja fina y qué otros pacientes van a ser sometidos a cirugía. Bueno, este es el método, ¿no es cierto? Muy similar al método que se emplea en la mama. En la mama se llama Beck-Rats y en la tiroides se llama T-Rats. Pero todavía no ha sido validado universalmente. Hay varios métodos, coreanos, franceses, los chilenos también tienen uno, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos radiólogos, yo conversando esta semana que sabía que tenía que dictar esta clase, conversaba con varios radiólogos de mi mismo servicio. Uno lo emplea, otro no lo emplea, pero lo que sí hay que hacer es describir el nódulo, como que a continuación lo vamos a hacer. Y para evaluar el nódulo tenemos que utilizar todos estos parámetros. Observar cómo es la ecotextura, cómo es la ecogenicidad, la forma, la orientación, la transmisión del sonido a través del nódulo, cómo están esos márgenes, cómo es la superficie del nódulo, si la cápsula está intacta, si hay microcalcificaciones y si hay adenopatías en el cuello. Eso es importante. ¿De acuerdo? Ha perdido valoración la vascularización y la elastografía es otro método que está cobrando cierta relevancia cuando se trata de evaluar el nódulo tiroideo. Lo vamos a mencionar, pero también muy pocos lo están empleando porque es un método de introducción, hay que validarlo, y las nuevas máquinas recién están trayendo software para hacer elastografía. Las máquinas, en el 90% que existen en nuestro mercado, no tienen ese tipo de software, pero vamos a mencionarlo. Acá está, la ecotextura. ¿Cómo es estos nódulos? Si es netamente quístico, si es mixto, o si tiene un aspecto netamente sólido. Como todos saben, si es quístico es una lesión anicogénica o hipoecogénica que permite que el sonido atraviese la estructura y posteriormente se va a intensificar, ¿de acuerdo? Y cuando es sólido no, cuando es sólido atenúa totalmente, ¿no? Estas ondas de presión y no resalta, o sea, no se intensifica posteriormente.
¿de acuerdo? Entonces, la ecotextura es importante. ¿Es hipoecogénico, es isoecogénico o es refringente? Vamos, un parámetro. La ecogenicidad, anecogénico, isoecogénico, acá hay isoecogénico, tiene la misma ecogenicidad que la glándula, es hiperecogénico, como alguna vez como un adenoma que ya les voy a mostrar, como un adenoma, o es hipoecogénico, ¿de acuerdo? Ese es otro parámetro que tenemos que evaluar, la ecogenicidad. La forma, si es ovalado, si es contornos irregulares, si no tiene cápsula, ¿de acuerdo? Miren ustedes, este es amorfo, heterogéneo, complejo, este es ovalado, de contornos bien definidos, ¿de acuerdo? Entonces la forma es otro parámetro que hay que evaluar. La orientación, si es más alto que ancho, si es más ancho que alto, si este por ejemplo es más alto que ancho, entonces cuidado, no tiene contornos bien definidos, es hipoecogénico, cuidado, puede que te invadiendo la cápsula. Entonces este sí es sospechoso de ser maligno, y este, bueno, parece que está delimitado, no invade la cápsula, es hipoecogénico y es más ancho que alto. Este también es más ancho que alto. Entonces esto nos puede decir que este podría ser un nódulo benigno y este podría ser un nódulo maligno. ¿De acuerdo? Bien. Transmisión. Si hay sombra acústica, miren este, tiene calcificaciones. Si no tiene sombra acústica, si tiene refuerzo acústico posterior, o si es refringente y no tiene refuerzo acústico posterior. ¿De acuerdo? Ese es otro parámetro. Los márgenes, si es de contornos bien definidos o si es de contornos mal definidos. Si es de contornos bien definidos, podría ser benigno. Si es de contornos mal definidos, podría ser maligno. Contornos muy mal definidos. La superficie, si es una superficie lisa, si es una superficie rugosa, este sospechoso de malignidad, este sospechoso de benignidad. Si la cápsula, si es encapsulado, si tiene la cápsula perfecta, bien delimitada, si tiene o si no tiene. Cuidado, este no tiene. Entonces, sospechoso de malignidad. Si hay microcalcificaciones, este por ejemplo es anecogénico con microcalcificaciones. Si tiene microcalcificaciones, caramba, es muy tentativo de pensar que se trata de un tumor de tipo maligno. ¿De acuerdo? Miren estas calcificaciones que producen sombra acústica posterior. Pero por supuesto que no solo es el parámetro de las microcalcificaciones, sino que hay que juntar las otras características. Si hay adenopatías, perdón, esta es una glándula linfática normal, este es un linfático normal, y este es un linfático no comprometido, miren ustedes, y que puede tener vascularidad interna, o sea, es ricamente vascular. Antes se sospechaba de que era maligno, y este es la elastografía. Después se lo voy a explicar con imágenes, ¿de acuerdo? Acá está, la vascularización del tumor en sí. Si es netamente avascular, si tiene vascularidad interna o si tiene vascularidad periférica. En realidad, no le hace para el diagnóstico, porque un tumor maligno de repente no tiene vascularidad interna, solo tiene vascularidad periférica. Entonces el Doppler ha decaído. Más importante es describir las otras características que yo le he mencionado, ¿de acuerdo? Y si esas características tienen el aspecto de malignidad y va asociado con adenopatía sospechosa de malignidad, pues bien, hay dos caminos. Complementarlo con tomografía computarizada para hacerle el estadiaje y
hacer biopsia, punción, aspiración con aguja fina, para hacer el diagnóstico definitivo. La anatomía patológica hace el diagnóstico definitivo. Miren ustedes, este nódulo tiroideo no tiene vascularidad y este tiene vascularidad periférica, pero puede ser maligno. Patrones del Doppler, esto lo vamos a obviar. Esto lo vamos a obviar. La elastografía. La elastografía es un método más para evaluar la naturaleza probable de los nódulos tiroideos. Cuando uno comprime el nódulo y es un nódulo liso, suave, entonces nos va a dar una imagen verde. Así a grosso modo. Cuando es un nódulo muy duro, es pétreo, nos va a dar una coloración de tipo azul. Pero puede haber también intermedio. Entonces hay que evaluar los otros parámetros, la forma, la ecogenicidad, las microclasificaciones. Hay que evaluar si tiene contornos bien definidos, si es más alto que ancho, si tiene adenopatía asociada. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Si es un tumor de contornos muy mal definidos, si tiene microclasificaciones, si es más alto que ancho, y si en la elastografía hay una representación azulita. Entonces sí es una presentación de nódulo sospechoso de malignidad. Entonces acá sí hay que indicar una biopsia, punción, aspiración con aguja fina. Nódulos benignos. ¿Cuáles son las características? Casi al 80-90% de que estos tumores o que estos nódulos sean benignos. Cuando son netamente alecogénicos, miren ustedes, y tiene una pequeña calcificación en su interior y tiene refuerzo acústico posterior. Quiste coloide. Benigno 100%. Se le puede controlar con ecografía. El nódulo que usted palpaba, señora o señorita, tiene todas las características de benignidad. Entonces, ahí nomás nos vamos a quedar y va a venir usted dentro de 6 meses para hacerle un control. ¿De acuerdo? Porque la ecografía nos muestra de que esta es características de una lesión de tipo benigna. Perfecto. También puede tener, acá está el quiste coloide. El quiste coloide es grande, un refuerzo acústico posterior, con una pequeña calcificación en su interior, un nódulo calcificado, tiene todas las características de benignidad, aunque esté grande. Este es el tomografía computarizada. Como les he dicho, la tomografía computarizada no es un método de primera mano para evaluar la tiroides. Lo que sucede es que en alguna oportunidad, haciendo una ecografía a la mamá de un colega, entonces encontré un quiste coloide. Ahí está en tomografía computarizada, en el corte axial y en la reconstrucción coronal. ¿De acuerdo? Pero no es un método para evaluar este tipo de patología. Tampoco la resonancia. Suficiente con una buena historia clínica y con una ecografía. ¿De acuerdo? Y se le puede hacer el seguimiento a la lesión. Después, este otro patrón es un patrón mixto, ahí está, con pequeñas calcificaciones. También son lesiones de tipo benigna, contornos bien definidos, hipoecogénico, heterogéneo, ¿no es cierto? Ahí está, más ancho que alto. Perfecto. Este es otro patrón de tipo benigno. Miren ustedes el Doppler que se utilizaba, que nos puede decir de que hay vascularidad, pero no tiene mayor relevancia. Miren ustedes, contornos bien definidos, es heterogéneo, ¿ya? Con una microcalcificación en su interior. Este es un patrón de Panal. También dicen, nunca lo he visto, que puede ser
tributario de una lesión de tipo benigno. O sea, si ustedes hacen una ecografía y encuentran una imagen muy similar a esta, probablemente se trate de una lesión de tipo benigna. Esta, como una esponja, dice la literatura, 99 puntos, casi al 100%, ¿no?, de especificidad y de sensibilidad. Bueno, de sensibilidad porque se ve, ¿no es cierto? Benigno. Tengo mis dudas, pero la literatura es esta sí. Este es un nódulo de contornos bien definidos y refringente, de contornos bien definidos que tiene cápsula. Y si uno le pregunta a la paciente, oiga, ¿y qué pasó? Mire, lo tengo hace algún tiempo, hace unos meses, está del mismo tamaño, no me molesta. Pero sí, cuando yo me veo en el espejo o cuando mis amigos y mi familia me ven, que me río o que estiro el cuello, ven que hay una bolita ahí. Entonces he venido preocupada a la consulta. Entonces encontramos una lesión como esta, que se le conoce como caballero blanco. Acá está, benigna, adenoma no. Esta es otra lesión de tipo benigna, se conoce como bolsa de canicas. Esta, nunca la he visto, se conoce como patrón en jirafa. Dicen también que es una lesión de tipo benigno, o que tiene todas las posibilidades de ser de tipo benigna. En rueda de carreta, no sé si tendrá esa forma, dicen que sí, tengo mis dudas, que es una lesión de tipo benigna. Y hay nódulos cuyas características no encajan muy bien en que sean de tipo benigna. Entonces, hay que evaluarlos bien. Miren, a pesar de que tiene contornos bien definidos, encapsulados, pero por momentos parece que no fuera muy bien delimitado, que tiene altura, pero que tiene ancho también. Que tiene altura, pero es más ancho que alto. Entonces, acá la cosa es toma de decisiones. ¿Qué hacemos? Mejor hay que hacer una biopsia. Perfecto. Con aguja, con guía sonográfica, con aguja muy fina, se introduce y se extrae células y se manda al anatomopatólogo. El adenoma tiroideo es una masa solitaria delimitada del tejido epitelial. No son agresivos en su mayor porcentaje. No son precursores de carcinoma. Bueno, los adenomas funcionales pueden producir tirotoxicosis, o sea, hay un porcentaje menor de estas lesiones que pueden producir tiroxina en mayor cantidad y vertirlas al torrente sanguíneo, o pueden almacenarlas y en algún momento se vierte en lo que se conoce como tirotoxicosis o tormenta tiroidea. ¿De acuerdo? Y este es el que yo encontré. Ahí está, caballero blanco. Dicen que son benignos en su mayor cantidad, que no son funcionales. ¿De acuerdo? Ahí está. Lo vemos perfectamente. La hiperplasia de tiroides es otro concepto. Es el crecimiento, ¿no?, de la glándula por algún estímulo hormonal. TSH mayor. Podría ser de repente pues un tumor de hipófisis, como hemos conversado hace un instante, que produce TSH y que estimula la hiperplasia y la hipertrofia de los folículos tiroideos. Supone más o menos un 85% de hipertiroidismo y hay aumento de T3, T4 y TSH en sangre. Esta hiperplasia produce aumento en el metabolismo del individuo. El individuo está permanentemente en movimiento, no se tranquiliza en ningún instante, ¿no? Su piel es suavecita, es caliente, ¿no? Está enrojecida porque hay vasodilatación, hay intolerancia al calor, no sale, prefiere estar en la sombra, la sudoración está aumentada, baja de peso, a pesar de que el paciente siente hambre, ¿no?
y puede producirse taquicardia, palpitaciones, arritmias cardíacas, incluso puede llegar incluso a la insuficiencia cardíaca. ¿De acuerdo? Con la ecografía y con la clínica, una glándula universalmente aumentada de volumen. Es más que suficiente. Pero este caso, creo que el año pasado lo vimos, se le hizo tomografía computarizada al paciente porque tenía pues demasiado grande, palpable y le preocupaba, ¿no? Y fue una hiperplasia de tiroides, está universalmente aumentada, el paciente sufre de hipertiroidismo. En realidad no deberíamos llegar a esta situación de hacerle una tomografía. Con la clínica y la ecografía, ahí nomás deberíamos pararnos, ¿de acuerdo? Pero bueno, se le hizo tomografía computarizada, ahí está la glándula, ¿no? Y bueno, le hice una reconstrucción tridimensional. No sirve para el diagnóstico. A la gente siempre le gusta la reconstrucción. A los usuarios internos del hospital, o sea, los médicos, oye, manito, hazle una reconstrucción. Porque se ve bonito, pues, ¿no? Da caché, es marquetera la imagen, ¿no? Pero en realidad el diagnóstico se hace de la escala de grises, ¿de acuerdo? Pero bueno, ahí está, ricamente vascularizada la glándula, grande, hiperfuncional. El bocio, el concepto del bocio. El concepto del bocio es el crecimiento de la glándula para suplir las deficiencias en la formación de la hormona tiroidea. ¿De acuerdo? O sea, el bocio refleja un deterioro en la síntesis de hormona tiroidea por deficiencia en el aporte de yodo. Yo recuerdo cuando era niño, y por mi barrio pasaba un señor que tenía una tremenda tumoración en el cuello y se mencionaba esta como coto. Años después, cuando ya he sido médico, he descubierto que el coto es una terminología médica. Significa que la glándula tiroidea está grande y se produce como un efecto de reflejo para compensar la deficiencia funcional de la glándula. Entonces crece para producir hormona tiroidea. ¿De acuerdo? El bocio puede ser de dos formas. Puede ser difuso o simple, o puede ser nodular. El bocio simple, ¿no? Toda la glándula aumenta, sin formación de nódulos. Y es fundamentalmente un bocio coloide. Los folículos contienen esta proteína. Puede ser endémico o puede ser esporádico. Endémico en una zona deprivada de yodo, por ejemplo. Por eso que la sal hace algunos años viene yodada, ¿no? Aunque ahora hemos descubierto que comer con sal pues es catastrófico, ¿no? Porque aumenta la presión arterial. Entonces utilizamos sal de mar para dejar la sal esta yodada un poco de lado, pero tenemos que compensar la ingesta de yodo con otros alimentos. Y el esporádico, por lo general en las damas, nuevamente las mujeres nos llevan la delantera ahí. Y alguna sustancia puede ser medicamentosa o puede ser de otra naturaleza, está interfiriendo en la formación de la hormona tiroidea. Entonces, el bocio, miren ustedes, mantiene el tiroidismo, ¿no?, en el individuo, pero tiene efectos de masa, pues comprime la tráquea, entonces el paciente tiene dificultad para respirar, o puede comprimir el esófago si se introduce en el intestino posterior, y además estéticamente, pues no, está usted con una tumoración ahí, entonces socialmente no le va bien, pues definitivamente es así. Y el bocio nodular es cuando hay regresión y atrofia de algunos sectores de la glándula, entonces quedan unos nódulos ahí, y ese es el bocio nodular. Miren ustedes el crecimiento marcado de la tiroides. Esta tomografía se la hicimos a un paciente, ¿no?,
porque tenía mucho aumento de volumen del cuello. Pero no deberíamos hacer, solo deberíamos quedarnos nada más con la ecografía y historiar al paciente. Oiga, ¿y cómo es el asunto? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su alimentación? Ah, ya, está bajo de yodo. Entonces, por eso que la glándula ha crecido, para compensar, ¿no? Para compensar la formación o la síntesis de hormona tiroidea. Acá, versión nodular, con algunas calcificaciones. No deberíamos llegar a esta situación, pero bueno, ahí está la glándula de reconstrucción coronal. Esta es una imagen en axial, miren ustedes, se está introduciendo la glándula en el mediastino prevascular. Esta es una reconstrucción en computadora tridimensional, pero es más que suficiente la imagen en escala de grises. Nódulos malignos. ¿Cómo podemos identificar la presencia de nódulos malignos en la tiroides? Ya hemos conversado de los nódulos benignos. Ahora, los nódulos malignos, porque de lo que digamos se va a proceder a otro comportamiento terapéutico, a la biopsia. Y todos le tenemos miedo a la aguja, ¿no es cierto? Cuando nos muestran una hoja, digo, uy, mejor no, mejor no. Entonces tenemos que estar seguros, ¿no?, de lo que vamos a decir. Nódulos malignos. Entonces, miren, son hipoecogénicos, márgenes muy mal definidas, pueden tener calcificaciones y es más alto que ancho. 4 características fundamentales que tenemos que tener en cuenta cuando presumamos o cuando examinemos un nódulo y sospechemos que este es de tipo maligno: que sea hipoecogénico, que tenga los márgenes o los contornos mal definidos, que tenga microcalcificaciones en su interior y que el tumor o el nódulo sea más alto que ancho. Y hay algo más, que vaya asociado con la presencia de linfonódulos. Si tenemos una característica como la que hemos observado de un nódulo tiroideo y va asociado con un nódulo con un nódulo linfático, entonces cáncer, hasta no demostrar lo contrario. Si está mal, mucho más. Si está asociado a radiaciones, mucho más. ¿Cuál es el siguiente paso? La biopsia, punción aspiración. ¿Y qué es lo que va a complementar con imágenes? Tomografía computarizada. Ahí tienen ustedes un nódulo más alto que ancho, heterogéneo, de contornos muy mal definidos. Miren ustedes, hipoecogénico, sospechoso de malignidad porque tenía una adenopatía, resultó ser carcinoma de tiroides. Este es ya debe ser tecnóloga. Cuando le hicimos este examen, ella, interna de tecnología médica, hacía el internado en el departamento donde yo trabajo, y de pronto cáncer de tiroides. Le hicimos la tomografía computarizada, no le hicimos la ecografía porque ella se hacía ver en otro lado. Hicimos la tomografía computarizada y ahí está el tumor. Cáncer de tiroides. Esta es la reconstrucción, miren ustedes, todo más que suficiente la escala de grises. Esta es la reconstrucción sagital, esta es la reconstrucción coronal y está toda la glándula. Bien, esto es lo que yo me refería. Coto. Ahora sí sé que es una terminología médica. ¿Y qué significa coto? Significa de que la tiroides está aumentada de volumen. Puede ser por una lesión benigna o por una lesión maligna. Entonces llegó esta persona hace muchos años. En ese entonces no teníamos el tomógrafo computarizado multicorte, teníamos el tomógrafo axial. Hace muchos años. Ahí arrancamos todo con el axial. Entonces tenía una gran tumoración en el cuello y que se extendía, miren ustedes, hacia el mediastino. Y comprimía, miren ustedes,
la tráquea y la desplazaba también. Entonces le hicimos la tomografía computarizada, ahí está. Entonces la glándula había sido reemplazada por múltiples nódulos restringentes y tenía adenopatías, miren ustedes, adenopatías. Entonces esto, a la luz de lo que observamos, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. ¿De acuerdo? Cuando uno sospecha de cáncer, le hace primero la ecografía, porque como ya está establecido, es barato, rápido, es muy sensible en personas que saben hacerlo. Inmediatamente lo complementamos con tomografía computarizada para ver si hay extensión a otros órganos. ¿De acuerdo? Le hacemos el estadiaje. Y por supuesto pasa este paciente a la biopsia. Calcificaciones en el cuello, miren ustedes. Calcificaciones en el cuello. Primera sospecha, que esto sea un problema de tiroides, una gran masa, de repente un gran bóceo tiroideo que se está sumergiendo en el mediastino prevascular. Calcificaciones, no pertenece a estas tomografías a este paciente, ¿ya? Pero para fines didácticos, sí. Entonces, si uno ve estas, tiene coto, ahí está, tiene una masa en el cuello, tiene calcificaciones. El paso siguiente ya es tomografía computarizada, porque es un tumor muy grande, ¿ya? Ahí está, calcificaciones y es el tumor de tiroides. Y esto nos va a permitir observar también si tiene o no tiene adenopatía y si tiene extensión de la lesión a otros órganos, sobre todo a pulmón. ¿De acuerdo? Miren ustedes, una gran calcificación se introduce al mediastino prevascular, se hace su tomografía computarizada, es una gran tumoración mixta, miren, tiene adenopatías y tiene ya acá derrame, pero está complicado ya. Entonces, cáncer de tiroides, complicado ya, con adenopatías en el mediastino y derrame pleural. Me parece que esta es de hace 1 año y medio, 2 años. Entonces, estaba informando ese día y encuentro estas imágenes, miren, grande, inmenso, un tumor muy grande, ¿no? Y la porción normal de la glándula con calcificaciones. Entonces, sin contraste, con contraste. La reconstrucción, el cáncer de tiroides con adenopatías, miren ustedes, adenopatías prevasculares, cáncer. Este es otro casito, este es otro caso. Miren en este corte axial, el lóbulo izquierdo, el istmo, y el tumor está en el lóbulo derecho. Y tiene adenopatías, cáncer de tiroides. El asunto es el siguiente: pasa la ecografía y después lo mandan al tomógrafo computarizado para el estadiaje de la lesión, porque le van a hacer seguimiento post-tratamiento. Y la reconstrucción tridimensional, que le gusta a mucha gente, a mí también, ¿no? Ahí está, tumor. Este es otro paciente, miren ustedes, con su gran tumor acá calcificado, se intensifica heterogéneamente con la sustancia ayudada, ahí está, ¿no? Cáncer de tiroides. No deben venir tan grandes, deben ser pequeños nada más cuando el nódulo tiene 1 o 2 centímetros, pero en algunos pacientes pues se dejan, y cuando vienen a la consulta ya son tumores muy extendidos con la reconstrucción tridimensional. Miren este caso, este es normal del lado izquierdo, en el lado derecho estaba el tumor que se introducía al mediastino posterior con adenopatías. Miren ustedes las adenopatías, con adenopatías, cáncer de tiroides. ¿Alguna literatura? Yo creo que en este semestre anterior dicté mediastino acá, ¿verdad? ¿No? Yo vine a dictar mediastino acá. Entonces, ¿alguna literatura considera el tumor de tiroides que se prolonga
hacia el mediastino posterior como patología del mediastino posterior. Por lo general, estos tumores se desplazan hacia el mediastino prevascular. Se les considera entonces como patología de mediastino anterior. Pero revisando la literatura y la experiencia, también hay algunos tumores de tiroides que se desplazan hacia el mediastino posterior, como en este caso. Bien, yo lo voy a dejar ahí. Miren, el asunto es así, tiroides. ¿Es cáncer o no es cáncer? Para eso se construye todo este tipo de maquinaria. Porque si es benigno, ahí queda. Y se le hace seguimiento. Pero si es maligno, y uno tiene que decir si es benigno, o tiene la obligación de decir es benigno o maligno, porque el paciente va a ser sometido a otro procedimiento diagnóstico, sobre todo biopsia. Entonces hay que estar muy seguro. Si uno dice que es benigno, o no tiene importancia, y es maligno, pues ni hablar. El que se va a perjudicar es el paciente, y después lo van a enjuiciar al médico, pues, por negligencia. No está de moda eso. ¿De acuerdo? Entonces, toda esta metodología va abocada a hacer el diagnóstico diferencial entre benigno y maligno. Las tiroiditis, el Kerman, el Hashimoto, eso se diagnostica no con métodos de imágenes, sino con la clínica y con el laboratorio. Pero cuando se trata de nódulos, ahí sí, ecografía, y si es cáncer, tomografía computarizada. ¿Estamos? Bien. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Dios, ¿dónde están? Ahí le he dejado al delegado. Fue lo primero que hizo, copiar las clases. Yo tengo cierta discrepancia con las autoridades. A mí no me gusta pegar la clase porque se produce esto, ¿no? Un ausentismo tremendo. El alumno debe venir cuando es presencial. A mí me gusta mucho la clase presencial, y lo he hecho en el posgrado también, ¿no? Presencial, porque uno se nutre de algunas cosas que uno no manifiesta cuando graba y pega el trabajo. Entonces, para mí me satisface mucho verlos a ustedes. He visto algunas damas encantadoras, algunos caballeros muy interesados por el tema. El tema es muy específico y va ahí. Tumores de hipófisis, macro microadenoma, que es lo que hacemos, y cuando se trata de tiroides, nódulos benignos y malignos. ¿De acuerdo? Ahora hay otra cosa. Yo no le he pegado en el link a propósito, para que aquellos que no han venido a clase se preocupen para poder conseguir la clase. ¿De acuerdo? Bien. Ya nos vemos.